Y bueno, para conversar un poco más sobre este tema tenemos a un psicólogo especialista en tratamiento de adicciones, quien es César Acosta. César, muy buenas tardes. Buenas tardes, Alberto y Carlos. Gracias por la invitación. Buenas tardes, César. Para comenzar, ¿qué es la druncorexia? ¿En qué consiste esta enfermedad? Bueno, no sé si todavía se puede considerar una enfermedad, pero sí todavía un trastorno, un desorden de la conducta alimentaria, que en algunos países ya se está viendo, digamos, se están alertados por ese tipo de combinación, se podría decir, de desórdenes. Por un lado la anorexia y por otro lado el abuso del alcohol. Es decir, la población más afectada es las mujeres, adolescentes principalmente, de 17, 18 años hasta 25 años. Y en estos casos, estas adolescentes o jóvenes están preocupadas por su imagen personal y empiezan a tener pues este desorden alimenticio que es la anorexia, es decir, se ven, distorsionan su figura, se ven obesas y empiezan a tener un control sobre el comportamiento alimenticio, dejando de comer, y asocian esto al abuso del alcohol. Es decir, esta joven evita comer, ¿no? Digamos, su ingesta diaria de comidas, y la sustituye por el uso de alcohol, porque por otra parte el alcohol pues le brinda una satisfacción. Entonces se van acostumbrando y van pensando que al consumir alcohol están conservando todavía su peso o inclusive van a disminuir su peso. Bueno, recuerden, queridos oyentes, que pueden llamarnos al 225-3344 o el 224-2363 para realizar las respectivas consultas al doctor. Bueno, yo lo quería consultar, es que si se han observado casos de este tipo ya en el Perú o todavía. Sí, hay casos, un poco aislados todavía, pero ya hay casos, especialmente en este tipo de población joven, de mujeres que al tener este trastorno alimenticio de la anorexia, empiezan algunas ya a empezar a abusar del alcohol, ¿no? Como una forma también de escape, una forma de apoyarse, porque la persona que tiene este trastorno pues sufre también depresiones en general, ansiedad, y el alcohol ayuda muchas veces a sustituir, a calmar un poco esa ansiedad. ¿Y qué daños puede causar? ¿Qué órganos son los más afectados para este trastorno? Bueno, definitivamente al abusar del alcohol, el órgano tal vez que más se perjudica es el hígado, ¿no? Porque hay un abuso del alcohol, el hígado, pues, especialmente en las mujeres, porque las mujeres tienen una capacidad de absorción mayor que en el hombre, tal vez un 30-35% más que los hombres. Es decir, que una mujer, si toma igual que un hombre, ella absorbe el 30% más de alcohol. Entonces tiene más propensión digamos, hacer trabajar más su hígado y a tener problemas hepáticos. ¿Y cuál es el inicio para detectar este problema en las jóvenes principalmente, como comentaba? Sí, muchas veces los padres tienen la responsabilidad de estar atentos al comportamiento general, ¿no? De sus hijas en especial, y ver pues si detectan en ellas algún cambio en su conducta alimenticia, ¿no? De repente comen menos, están más atentos a las dietas. Son las chicas que de repente están muy preocupadas por las calorías, cuentan las calorías, ¿no? También tienen su balanza como mejor amigo o enemigo, están todo el tiempo tomándose el peso y empiezan pues a bajar de peso, por un lado. Y tal vez inclusive puede estar asociado a los vómitos, empiezan a ir al baño, aunque generalmente eso es difícil de detectar porque ellos los hacen con mucha técnica, digamos, ¿no? Ocultan el sonido, pero yo creo que las madres, los padres tienen que estar atentos al cambio de comportamiento de sus hijas principalmente, ¿no? Usted mencionaba que el hígado femenino es más vulnerable a este trastorno, pero también el corazón también de la fémina también es más vulnerable. Sí, claro, también en general, más que vulnerable diría que absorben más rápido el alcohol, entonces al absorberlo más rápido y en mayor cantidad que el hombre, obviamente tiene mayor riesgo, tanto en los problemas hepáticos como cardiovasculares en general. Claro, doctor. Y bueno, tenemos una llamada telefónica. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sí, ¿cuál es su nombre? Flavia. ¿De dónde nos llamas? Llamo de San Borja. Sí, Claudia, tienes aquí al doctor para realizar tu consulta. Buenas tardes, doctor. Quisiera hacerle la siguiente pregunta. Si la duncorexia es una enfermedad de adolescentes o también se presenta en los adultos. Bien, Claudia. Sí, aparentemente por las estadísticas en Estados Unidos, que son los mayores referentes, empieza a partir de los 16, 17 años, ¿no? Hasta los 25. Entonces podríamos decir que es una enfermedad adolescente y principalmente, y que puede llegar inclusive a la edad de la juventud, ¿no? Bueno, entonces, doctor, ¿este trastorno puede llegar a ser algo más? ¿Puede cambiar a bulimia tal vez?
Sí, como todos los casos maltratados, generalmente el problema del trastorno alimenticio de la anorexia a veces está asociado, ¿no?, dualmente con la bulimia. A veces se van curando de la anorexia, pero caen en la bulimia, que ya es la ingesta de comida de manera compulsiva, ¿no? Entonces, sí están asociadas y hay digamos, un maltratamiento, ¿no? En general las tres tienen que ver con un acto compulsivo, ¿no? Es una adicción prácticamente a la comida, al alcohol, proviene un poco de la misma raíz de las causas, ¿no? Claro, y bueno, en nuestra página de Facebook, Entre Café y Café, Magazine Radial, tenemos una pregunta formulada hacia el doctor, y en la que pregunta si es que estos males aparecen mayormente en grupos, que muchas veces los adolescentes se juntan para asumir dietas, asumir conductas. Sí, por supuesto. Todo empieza con eso, con los modelos inadecuados muchas veces, porque algunas chicas que ya están practicando esta forma de hacer dietas, digamos, y caen un poco ya en la anorexia, ¿no?, de casi no comer, obviamente van a seguir sus amigas imitando esa metodología, digamos, para poder controlar el peso o bajar de peso, por la presión social que ellas sienten generalmente, ¿no?, de ser delgadas, flacas, y entonces empiezan a tener ese tipo de problemas. Claro, y tenemos otra llamada telefónica. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿cuál es su nombre? Sí, Berta. ¿De dónde nos llama, Berta? ¿Pueblo Libre? Sí, ahí viene el doctor para realizar su consulta. Doctor, lo que yo quiero saber, yo tengo una hija que tiene 16 años y como todas las chicas está pegada a estos programas, concursos que hay los fines de semana por la televisión y en su colegio, por ejemplo, están incentivando a que vayan a estas fiestas donde promueven concursos en las fiestas. ¿Y usted no cree que estas reuniones que promueven estas cosas puede ser un incentivo para promover esto, que los chicos estén más inclinados al alcohol? Por supuesto que hay peligros en todos los lugares, en cualquier reunión. Sin embargo, la solución no tanto es en prohibir, sino en la comunicación, ¿no? Los padres tienen la labor principal de comunicarse, saber realmente a dónde están yendo, qué personas asisten. Y la oferta siempre va a existir en la población. Las drogas siempre han existido y tal vez siempre existirán. El alcohol también. Lo más importante es educar a los hijos desde muy pequeños para que puedan saber diferenciar de repente un uso social en cuanto al alcohol y otra cosa ya es el abuso. Y todas estas causas están relacionadas generalmente con la persona y la familia. Entonces, el rol de los padres es muy importante para tratar de poner límites, ¿no? En el caso de Berta, que nos está escuchando, es importante que puedas poner algunos límites, pero también el amor, la comunicación es importante, tienen que ir de la mano. Ahora, doctor, a propósito de esta llamada, los padres, ¿qué conductas pueden observar para estar atentos a este trastorno? ¿Qué pueden, los padres, cómo pueden saber esto? Claro, primero cuando notan un cambio de personalidad en sus hijos o en sus hijas principalmente, ¿no? Si antes, por ejemplo, tenían un grupo de amigas o amigos y ahora los cambian, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué pasó con tus amigas anteriores? Has cambiado de amigas. Y ver si ese grupo de amigas también pues está muy preocupada, en este caso por la figura, por el bajar de peso, observar si tiene ese comportamiento de estar pendiente mucho tiempo de su peso, ¿no? Como dije, a través de la balanza, está buscando dietas en internet y está permanentemente preocupada por el peso. Entonces ya llama la atención porque está permanentemente enfocada en ese tema, ¿no? Claro, y doctor, usted en su experiencia profesional ha tratado tal vez algún caso dramático de jóvenes que hayan llegado a estos extremos con el alcohol. Claro, por supuesto. Diariamente podemos tratar en consultorio a jóvenes o adultos que ya obviamente tienen problemas ya de adicción, digamos, al alcohol y adicciones a otras drogas también. Y se vuelve una cosa más compleja ya cuando la adicción ya se ha instalado en la persona y también en la familia, porque esto es un desorden, una enfermedad que también ataca a la familia en general. Nos siguen escribiendo en la página de Facebook, facebook.com, Entre Café y Café, y nos preguntan si el mal carácter también es un síntoma de ese trastorno. Sí, los cambios de humor generalmente están llevando a pensar que de repente esa persona está obsesionada por algo y no se cumple, ¿no? Es decir, está preocupada por un tema y no puede resolverlo. Generalmente, si está obsesionada con su peso y de alguna manera no obtiene los resultados que ella espera, entonces empieza a tener cambios de humor. Entonces, el cambio de humor llama la atención. También podría ser que esté abusando del alcohol y eso esté ya haciendo cambios en su personalidad. Claro, doctor, pero
tal vez algunos padres pueden confundir el cambio de personalidad propio de la adolescencia, porque obviamente los adolescentes son un poco temperamentales, con tal vez señales de alarma, ¿no? Sí, es cierto eso también, que los adolescentes tienen como característica en ciertos momentos tener cambios de humor. Por eso es importante que los padres conozcan a sus hijos, obviamente desde muy pequeños, que estén atentos a cómo es su respuesta, a qué tipo de cambio de humor se refiere, ¿no? Generalmente uno ya conoce a sus hijos y sabe cuáles son sus cambios de humor, ante qué temas, pero si empiezan a tener otro tipo de cambio de humor más extraños que nunca habían tenido, y relacionados en este caso a la conducta alimentaria o al alcohol, entonces ya estamos viendo que hay otro tipo de asociación. Y sobre todo la comunicación, que es importante en la familia. Principalmente la comunicación es uno de los factores de protección que puede tener cualquier adolescente o joven, y eso proviene principalmente de la familia, que los padres promuevan la comunicación. Lamentablemente las familias actualmente, por los problemas sociales, económicos, pues hay una cultura un poco de falta de comunicación, ¿no? Claro. Bueno, en la siguiente secuencia seguiremos conversando con el psicólogo especialista en tratamiento de adicciones, César Acosta. Recuerden que pueden realizar sus llamadas telefónicas. Y continuamos con Entre Café y Café. Seguimos con el psicólogo César Acosta conversando sobre las adicciones más comunes entre los jóvenes. Entonces la pregunta hoy es, señor psicólogo, ¿cuáles son las adicciones que ve normalmente en los jóvenes que llegan a su consultorio? Bueno, la problemática mayor en general, no solamente en mi consultorio, sino a nivel nacional, es la problemática del alcohol. El alcohol también es una droga, ¿no? Una droga, digamos, de uso social y legal, pero en realidad eso está causando muchos problemas en general, ¿no? El 60% de accidentes están relacionados y de muerte, generalmente con accidentes, está relacionado al alcohol, el abuso del alcohol. Y también hay muchas personas que ya tienen problemas de alcohol, no necesariamente ya un alcoholismo declarado, es decir, que ya la persona pues no regresa a su casa, que vive en la calle, eso ya es la última etapa. Pero hay problemas de alcohol cuando la persona realmente por el consumo de alcohol ya está creando una distorsión de comportamiento, una intranquilidad en el hogar. Y eso le llamamos un trastorno ya de un problema de alcohol. Entonces, los problemas de alcohol son los que mayormente están influyendo en los jóvenes. Bien, tenemos una llamada adelante. Aló, muy buenas tardes. ¿Con quién te lo gusto, por favor? Con Carla, ¿De dónde llama, Carlos? de Surco. Bueno, ¿qué tal, doctor? Dirige tu pregunta. Doctor, muy buenas tardes. Yo tengo una consulta. Lo que pasa es que yo tengo una amiga que cuando nos vamos a fiestas o eventos, antes de iniciar, bueno, en realidad no come, no se alimenta, pero cuando pasa el momento de la bebida, filtrado, ahí sí toma, entonces, y tiene cambios repentinos de conducta. Entonces yo quiero saber si ya se podría estar hablando de esta enfermedad. Sí, Carla, qué bueno que llames y que estés preocupada por tu amiga, porque así se empieza, ¿no? El cambio empieza cuando las amistades, los que notan este cambio en las amigas, empiezan a alertar principalmente a ellas o si no a la familia. Sí, posiblemente pueda ella ya estar usando este método, ¿no? Que es, si voy a tomar alcohol durante la fiesta, entonces mejor ya no como todo el día. Entonces, porque las bebidas alcohólicas tienen un grado de calorías y van contabilizando. Entonces, si voy a tomar, no sé, cada lata de cerveza tiene pues más o menos 100 calorías. Entonces, si voy a tomar, no sé, 5 latas, entonces ya no como todo el día. Si tomo más, entonces ya no como al día siguiente. Entonces, sí, ellos están relacionando este problema de la conducta alimentaria con el abuso del alcohol. Claro, y respecto a la iniciación del consumo de alcohol en adolescentes, hay muchos padres que lo toman como algo normal e incluso dicen, bueno, si van a tomar, que tomen en mi casa. ¿Cuál es la actitud que debe tener un padre respecto a esto? Bueno, sí, eso es muy importante realmente como factor de riesgo, porque se ha visto en las investigaciones que la mayoría de los jóvenes que lamentablemente están comenzando a tomar alcohol ha disminuido, en edad al menos. Estamos hablando de 11 años, desde los 11 años ya empiezan a probar alcohol. Y se ha demostrado ya por estadísticas que generalmente cuando empieza un adolescente, mientras más temprano se empieza a tomar alcohol, más probable es que use otro tipo de drogas. Entonces, al disminuir la edad de inicio, tenemos una gran dificultad, un gran problema. Entonces, el modelo de los padres es importante porque si el padre es el que le da el alcohol ahí en la casa y es el que inicia generalmente al puber o adolescente, entonces estamos viendo una permisividad que puede ser perjudicial en cuanto al alcohol. ¿Cuáles son las razones por las que los jóvenes caen en esas adicciones? Bueno,
hay muchas razones, hay muchas causas, no se habla de solamente de una causa. Sí, es un complejo. Principalmente si hablamos de drogas en general, vamos a hablar de un factor social que es la permisividad. El Perú ocupa ya actualmente, lamentablemente, el primer lugar en elaboración de clorhidrato de cocaína. Entonces tenemos una disponibilidad de drogas y es un problema político, social, barata, una cocaína barata. Entonces obviamente hace más probable que exista y que se consuma. Por otro lado tenemos los problemas de carácter ya personal, que cada joven en su familia no pudo desarrollar una mayor autoestima. Y la autoestima está relacionada muchas veces con el autocontrol de las emociones, de los impulsos, de controlar sus emociones. Entonces muchas veces estos jóvenes no controlan estos impulsos de poder de repente experimentar con alcohol o con drogas. Una persona que tiene una mayor autoestima tiene un control sobre eso, ¿no? Y también obviamente los problemas que surgen en la familia, ¿no? La familia, cuando hay problemas de relaciones dentro de la familia, esto repercute directamente sobre el joven, ¿no? Y él empieza a buscar alguna alternativa de solución y la encuentra generalmente a veces en el alcohol, en el tabaco, en la marihuana, que son las drogas un poco más usadas en el Perú, ¿no? Claro, pero hay, digamos, adolescentes que llegan a drogas fuertes, como se le dice, digamos, a la cocaína. ¿Cómo debe reaccionar un padre de familia ante esto? Sí, bueno, hay varios grados, digamos, ¿no? Una cosa es, digamos, que un joven empiece a usarlo de manera experimental. Algunos curiosos empiezan a experimentar, porque en realidad la marihuana está muy popularizada, generalmente en todo el mundo, pero en el Perú también. Entonces, el padre debe tenerlo con calma primero, averiguar primeramente si es que su hijo está recién, solamente experimentando, está siendo curioso, y entablar una comunicación, poner las cosas sobre la mesa y empezar a hablar del tema, pero sin una crítica destructiva, ¿no? Más bien, si se ya entera de que el joven ya tiene un abuso, ya tiempo, hay que tratar el tema ya con un psicólogo, con un tratamiento especializado. Muy bien, tenemos otra llamada. Adelante, ¿con quién tengo el gusto? Buenas tardes. ¿De dónde nos llama? De San Juan de Miraflores. ¿Con quién tengo el gusto? Elisa. Muy bien, Elisa. Dígete al doctor hasta acá. ¿Perdón? Dígete al doctor tu pregunta. Sí, yo tengo una amiga que tiene 28 años y entonces ella todos los sábados se va a divertir, va a tomar todos los sábados. Y yo no sé si eso es una adicción, no sé, y ella inclusive no come. Claro, Elisa, qué bien que también te preocupes por tu amiga. Bueno, sí, definitivamente hay que observar en la conducta de tu amiga si es que ella está prácticamente, qué grado o qué cantidad está tomando, ¿no? Y empezaste diciendo que ella sale a divertirse. Ese es uno de los problemas, que los jóvenes están asociando la diversión necesariamente con el abuso del alcohol, porque ni siquiera hablamos de un uso, digamos, controlado, social del alcohol, sino tiene que llegar a un punto en donde ya estén borrachos, borrachas, ¿no? Alcoholizados. Entonces se está asociando mucho la diversión, digamos, con el abuso del alcohol. Y eso está promovido, obviamente, también por todo el marketing del alcohol, ¿no? Así es. Y bueno, en muchos casos los padres tal vez son los últimos en darse cuenta que sus hijos tienen problemas, porque tal vez los idealizan. Muchas veces hay gente que sabe que tal vez un hijo puede tener un problema con el alcohol, toma mucho, pero los padres como que no se dan cuenta. Sí, no, principalmente no se dan cuenta por esta falta de comunicación. Los padres trabajan mucho, a las mujeres, hombres y mujeres están trabajando, llegan tarde, delegan mucho su responsabilidad de padres muchas veces a las empleadas, de domésticas, de repente a los abuelos. Entonces ellos no están al tanto de la historia de sus hijos. Si estuvieran al tanto de cómo están yendo en su vida, si se comunican, si conversan, obviamente se van a dar cuenta de que hay cambios. Pero la gran dificultad es eso, el alejamiento de los padres, del rol de los padres dentro de la familia. ¿Y cómo se puede llegar a combatir estas adicciones? De ese modo general, digamos. Bueno, la forma de prevenir empieza definitivamente en la casa, ¿no? Y se habla pues de mejorar los factores o controlar los factores de riesgo, que sería pues primero la comunicación, que hay que elevarla, ¿no? Y estar al tanto de lo que le está pasando al adolescente en general. Por otro lado, tener límites, poner ciertos límites, pero siempre con comunicación, con amor. O sea, a veces los padres quieren poner solamente límites, llegas a tal hora, y nunca se explica por qué.
y no hay otros momentos donde se comparta el afecto, la preocupación. Entonces tiene que ir de la mano, vamos a decir, el amor, pero con los límites, ¿no? Y una vez ya dentro de las adicciones, ¿cómo se pueden combatir? Pues definitivamente cuando ya esto ha pasado a un plano ya no solamente de un uso o un abuso de una droga, ya sea por experimentación, curiosidad, uso social, ya pasaría ya a un tema ya de adicción, que es cuando la persona ya no controla el uso, es decir, lo necesita, ya no consume porque lo desea simplemente, sino porque ya es una necesidad. En ese caso ya tiene que recurrir a especialistas que puedan tratar este tema de manera individual y familiar, porque es un comportamiento compulsivo que ya no controla. Entonces ya requiere de un tratamiento más o menos aproximadamente de casi un año mínimo, en donde se establezca ciertas metas y participe toda la familia. Sí, bueno, tenemos otra llamada del público. Muy buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Radio San Borja? Sí, ¿cuál es su nombre? Cristian. ¿De dónde nos llama? Yo me he callado. Bueno, haga su pregunta al doctor, adelante. Doctor, buenas tardes. El problema que tengo yo es que tengo un grupo de amigos con los que siempre asistimos al estadio y vamos a fiestas así, pero de un tiempo de otra parte como que uno de mis amigos empezó a parar con otra gente, entonces ha empezado a portarse raro, ¿no? A consumir drogas, ya no para mucho con nosotros, y entonces como que me siento un poco preocupado por él, porque sé que los papás están en el extranjero y solamente les envía plata, entonces y uno lo quiere ayudar, pero él es un poco agresivo, se ha vuelto así, entonces no sé qué hacer con él, porque es un amigo de la infancia y realmente estoy preocupado. Bueno, Cristian, lo que te podría decir que el rol del amigo también es muy importante, y en este caso prioritario, porque eres el que te estás dando cuenta. Si tu amigo tiene tu misma edad, digamos que mientras más se controle esto desde el principio va a ser más fácil. Definitivamente tu rol es de responsabilidad y hablar con la familia, ¿no? Debe estar quedándose con algunos tíos o algunos abuelos, con alguien responsable, y empezar a través de ella, esa persona, empezar a comunicarse de repente hasta con los padres y darle el aviso, ¿no? La alerta. Eso no es de lealtad, al contrario, es lealtad al amigo que tiene un problema, porque él no se da cuenta que está metido en eso, es falta de conciencia. Él la va a adquirir cuando ya esté muy grave. Entonces, inclusive él mismo podría decir, ¿por qué no me dijiste eso cuando tenía tu edad, ¿no? Entonces es importante que creo que se alerte a los padres de que ya tiene un problema. Y eso pasa mucho con los jóvenes que de alguna manera sus padres han viajado al extranjero y han roto prácticamente la comunicación familiar, ¿no? Muy bien, hemos conversado con el psicólogo César Acosta sobre la druncorexia y otras adicciones. Doctor, ¿cómo se pueden comunicar con usted? Sí, encantado de poder atender a cualquier persona en este tipo de casos. Pueden contactarme al 273-3343 o al 9985-518-56.